Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom everyone. Bienvenidos a nuestro servicio Mincha. Welcome to our Mincha service. Hoy tenemos la parashá Ha'ish Echad. Ha'ish Echad. No, desaparecieron mis notas. Pero así se llama, Ha'ish Echad. Hablando, había un hombre. So, we begin this parashá Ha'ish Echad in the book of Acts chapter 5 through chapter 8, and it begins talking about a particular man. ¿Ok? Y esta parashá cubre del capítulo 5 del libro de los Maasim, de los Hechos, hasta todo el capítulo 8, perdón. Bueno, capítulo 5 tenemos la famosa historia de Hananiah, también se conoce como Ananías, se puede acordar de él. Y su bella esposa Zafira, ¿verdad? Para que se ubiquen. So we have a story of Hananiah and his wife Sapphira. Bien interesante. Esta historia como que sale de la nada, pero si no estoy mal, ¿verdad? Es mi midrash mío, ¿verdad? Que la razón de esta historia es para mirar qué espeso estaba el Espíritu del Eterno en la primera comunidad. Qué fuerte estaba, qué fuerte. So, it's an interesting story about Ananias and Sapphira. And you wonder, what's the point of the story? Just, it's in the middle of a narrative of the disciples, and we have this story of them. And I think it is to show us how thick the Spirit of Adonai was. Imagínense esto, que Kefa los acusa de mentirle al Ruach HaKodesh, dice al Eterno. ¿Ok? Y basado a eso se mueren. Ahora, todos conocen la situación. Ananías, Zafira, hablé de esto más el año pasado, ¿ok? Por eso no lo quiero cubrir tanto ahorita, pero lo que hicieron es esto, querían quedar bien, ¿verdad? Ellos vendieron un terreno, vamos a ir en $100,000. Y ellos se acordaron y dijeron, ok, vamos a dar 50,000, nos quedamos con 50,000. Pero a todos les vamos a decir que el terreno lo vendimos nada más por 50,000. Y que todos piensen que vendimos el terreno, dimos todo el dinero. Y que digan, oh, mira que Ananías y Zafira son tzadikim. Porque vendieron su terreno y dieron todo el dinero. ¿Verdad? Es lo que ellos querían que la gente dijera. Querían aparentar que habían dado todo. Sin embargo, se querían quedar con la mitad. No dice la mitad, ¿verdad? Ya les digo, estilo midrash mío, que es la situación aquí. Ellos se querían quedar con parte del dinero. No querían dar todo, básicamente. Y como les dice Kefa, nadie los forzó a que dieran todo. Ellos podían dar 1%, o 5%, 10%. Lo que iban a dar no importaba. Por eso pienso yo que la historia es aquí, qué tan serio estaba el Ruach HaKodesh, ¿verdad? El Espíritu de Santidad o el Espíritu del Eterno. En este sentido, que aún mentirles así, cayeron muertos. Ahora, bien interesante porque hoy en la Parashat Terumá de la Torah miramos cómo el Eterno iba a ser una morada. Y tenías que llegar muy seriamente tenías que ser tahor, ¿verdad? Limpio, ritualmente limpio para entrar en la presencia del Eterno. Tenías que venir con los requisitos porque cualquiera que entraba en la presencia del Eterno, aún los Kohanim, podían quedar muertos también, ¿verdad? Así como el Kohen Agadol. Ellos tenían que seguir las reglas para estar en la presencia del Eterno. Igualmente tenemos esta historia con Ananías y Zafira que nos explica más o menos, no más o menos, sino que qué tan fuerte estaba la presencia del Eterno con los talmidim de Yeshua, más bien, que ellos cayeron muertos por hacer esta mentira. Porque cuando había tanto Espíritu Santo, no se toleraba ni la mentira, básicamente, ¿verdad? Entonces es lo que miramos que pasa aquí. Y para mí la moraleja aquí es qué tan fuerte estaba el Espíritu del Eterno en la comunidad primitiva, los discípulos de Yeshua. So the way that I process this story is that it is meant to illustrate how thick the presence of Adonai was. In other words, that even lying to the people who represented Adonai, the Talmidim of Yeshua, caused them the death. And really what they did wasn't terribly bad if you think about it. What they did was they sold some land
And the husband and wife decided that they were going to lie, and they were going to say that they donated all of the proceeds of the sale when they wanted to keep some money. But the problem was they wanted the people to think that they gave everything. They wanted to appear they gave more than they actually did, right? So this was the problem. And really, the spirit of Adonai was so thick that lying to them, caused them to death. But if we make a connection with Parashat Terumah from this morning, we see that when Adonai builds a holy place, right? The holy place, and then the Holy of Holies within it, as you got closer to Adonai, you have to be very careful because you could be consumed, right? It happened to Nadab and Abihu, the sons of Aaron, right? It happened to them. They were in the presence of Adonai. They did something they weren't supposed to. Boom, dead, consumed. And we see something very similar here with the story of Ananias and Sapphira. So it just goes to show in the primitive community, the Messianic community, how powerful the Spirit of Adonai was amongst them. And I think that is the big lesson here. Ok, bueno, entonces no los consumió el Eterno, ¿verdad? Pero cayeron muertos. Nadab y Abihu, como decía, sí los consumió a ellos. Y es el concepto, te acercas al Eterno, cuidado, ¿verdad? Cuidado cuando uno se acerca al Eterno. Ok, dice que en el verso 11, capítulo 5, verso 11, nos dice que como resultado de esto, les llegó un gran temor a la comunidad mesiánica porque dijeron, oh, wow, no se juega, ¿verdad? Con los discípulos de Yeshua, con lo que está pasando, ¿verdad? No se juega. So in verse 11, we see that a great fear came over the whole Messianic community in that everyone said, you don't play around with the things of Adonai. When things are serious, they had to take it very seriously, not lie and so forth. Ok, y luego nos enseña Kefa sigue en un nivel altísimo, ¿verdad? Él llega al punto que se cumple lo que les dijo Yeshua, que ellos harían las mismas obras que él hizo con el Ruach HaKodesh. ¿Verdad? Él les dijo, ustedes podrán hacer todo lo que yo hice, ¿verdad? Cuando tengan el Espíritu Santo. Y miramos aquí cómo aún la sombra de Kefa, en el verso 15, al pasar, sanaban, ¿no? Sanaban las personas. Entonces, aquí ya se empieza a cumplir el poder del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad que ellos iban a obtener, como les dijo Yeshua. Bien, entonces ellos lo están haciendo. Okay, so in verse 15, chapter 5, verse 15, we see that Kefa, he was in such high level, spiritual high level, that just his shadow touching the sick, they were healed by it. And the words of Yeshua came to pass where he told them that they would be able to do the same things that he did when they had the Ruach HaKodesh, right? And so we see this taking place. Okay, vamos a leer el verso 17. I want to read verse 17. It says, but the Kohen HaGadol and his associates, who were members of the party of the Sedukim, were filled with jealousy. Capítulo 5, verso 17, dice, pero el Kohen HaGadol y sus asociados, que eran miembros del partido de los Sedukim, se llenaron de envidia. Y aquí viene el problema. El problema viene que los religiosos que pensaban que ellos eran más altos, tienen envidia que los seguidores de Yeshua tienen más poder del Altísimo que ellos. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que va a comenzar la persecución. And this is the reason why they're going to be persecuted, because the religious authorities, the religious figures are jealous. They're jealous that they're the people with the big talits, right? With the big tzitzit to the ground. The elite of religion, they're saying, wait a minute, how are the fish? That guy used to be a fisherman. How is he healing people? What's going on? So they were jealous. And that is what we read here, that they were filled with jealousy. Ellos le quieren prohibir a los discípulos de Yeshua que hablen de Yeshua. Se los quieren prohibir. Y ellos rehúsan hacerlo. So they are prohibited from speaking about Yeshua. And we're going to pick up in verse 29 to see their response. Vamos a ver la respuesta de ellos cuando les piden a los discípulos que dejen de hablar de Yeshua. Verso 29. Chapter 5, verse 29. I'll read in Spanish. Primero en español. Kefa y los otros emisarios contestaron, debemos de obedecer a Dios, no a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Yeshua, mientras que vuestros hombres
le mataron colgándole sobre el palo de la ejecución. Dios ha exaltado a este hombre colocándole a su mano derecha como gobernante y salvador a fin de permitir a Israel hacer teshuvá y que sus pecados sean perdonados. Aquí dice, miren interesante, cuando tenemos que ver la evolución de Kefa. Todavía no llegamos con Cornelio, capítulo 10. No, Cornelio ni lo conoce Kefa. Les dice, ¿qué les dice? Para el fin de permitir a Israel que haga teshuvá. Él todavía ni por aquí le pasa el concepto de gentiles. Bien, eso lo vamos a llegar un poquito después. Vamos a ver la evolución de Kefa. Pero la respuesta en este punto que les da a ellos, ¿verdad? Les dice, ¿le vamos a hacer caso a ustedes o al Eterno? Y les dice cómo ellos mataron a Yeshua colgándole. Pero aquí está otro concepto bien interesante que les digo. El ojo, vamos a decirlo de esta forma, el ojo cristiano, ¿verdad? Que se lee sin entender el Tanaj, las escrituras de los discípulos, ciertos detallitos no se van a recoger, ¿bien? No se van a recoger. Pero aquí está uno de ellos, ¿verdad? Les voy a hacer un dibujo. There's a few things that I'm going to call it the Christian perspective. The Christian eye will miss, I believe, some details that we shouldn't. And this is how we understand the concept of the Mashiach. Okay, eso es un poco de cómo entendemos el concepto del Mesías. Bien, porque el concepto de Mesías desde el punto hebraico tiene un comienzo, vamos a poner aquí en los Shamaim. Aquí vamos a poner Eretz. O bien podemos poner Maim también. Ok, Maim es agua. Cuando el Eterno, ok, antes de la creación de las cosas, había una forma de revoltura. No quiero dar mucho en ese punto, pero estaban las cosas revueltas, desordenadas en cierta forma, revueltas. Y el Eterno separa los Shamaim de los Maim. Maim, Shamaim. Los cielos de las aguas. ¿Verdad? Capítulo 1, Génesis. Existe una separación. Al mismo tiempo, se introduce el concepto del tiempo. Aquí es el espacio y ahora vamos a ver el tiempo y el espacio, como el Eterno lo creó. Ahora hay una separación entre Maim y Shamaim, entre los cielos y las aguas. Más o menos. No lo tienen que entender del todo, nada más síganme la idea. Entonces, el concepto es este, ¿verdad? Que el Mesías, si en un cierto punto de tiempo hay creación, vamos a decir que esto es tiempo. ¿Por qué no? Hagámoslo de esta forma. Y entonces hay una separación. El concepto de Mesías, desde el punto de vista hebraico, ya existe desde antes que el mundo existiese, y la separación entre Maim y Shamaim. Maim, Shamaim. ¿Ok? Entonces, lo que está diciendo aquí, muy sutilmente, lo dice Pedro, es que el hombre, dice, que ustedes colgaron el madero de la ejecución, ha sido exaltado a la mano derecha y puesto como gobernante y salvador para que Israel pueda hacer teshuvá. Ese es el propósito, para que Israel pueda hacer teshuvá. El concepto de teshuvá lo vamos a escribir aquí. ¿Por qué no? Teshuvá. So let me jump to the English a little bit because I'm getting ahead of myself. So what we're reading here is the concept of Messiah, but if you read over it too fast, you're going to miss a few little details. So I want to introduce this picture, which is not very good because I'm not an artist, but I do want to just put some highlights here. Imagine this as a timeline, and we have now, I have two chairs, right? Two thrones. And at some point in time, during creation, there was a separation of the waters and the heavens, right? The Maim and the Shamaim. There was a separation. So before that, before creation was organized, there was already something, right? And this is this point.
Then creation was organized in the separation of waters in heaven, the Maim and the Shamaim. And now you have a world. I call it edits, right? Also Maim here. And I'm going to use this picture to explain a few things, right, about the Mashiach. But the concept of Mashiach, which is important, the Mashiach, is that the concept of Mashiach exists even before the rearrangement of the Maim and the Shemaim. He precedes that. He is even before that. He already existed, right? Already existed. So I want you to make note of that. And also there's a purpose here, Teshuvah. Kefa says that there is a purpose to all of this. Teshuvah of Am Israel. Ok, entonces con eso puesto, leamos cómo dice que lo colgaron en el madero, verso 31. So I want to read verse 31. It says, Dios ha exaltado a este hombre colocándole a su mano derecha como gobernante y salvador. Ok, entonces aquí tenemos un trono y un trono a la derecha. Y más o menos lo que pasó es esto. Esta figura ya existía antes desde la creación del mundo. Cuando trasciende el concepto de Shamaim, el universo, el lugar donde el Eterno mora, y entra aquí entonces al mundo, juega una función y después rebota para atrás. Es lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, esto es lo que estamos mirando. No que este es el punto donde comienza Yeshua. Bien, es más o menos el punto medio. Ya existía el concepto del Mesías, Mashiach, en cierta forma. Entonces, más lo que hay es una venida y un regreso. Es más el concepto que tenemos que ir siguiendo, okay? So this is what I want to lay down the groundwork just for this point where we're at. Is the concept that even before the creation of the heavens and the earth, when there was still disorder, there was already the concept of Mashiach here at the right hand of the big throne, the little throne, to the right side. And what you have is a coming and then a bouncing back, coming to do a purpose, teshuvah. Let me draw an arrow here. Actually, it's not quite right, but you'll get my point. I'll do an arrow here and then an arrow back. Make it a triangle. Comes here to do a purpose, which is the Teshuvah of Israel, and then back. Maybe that's a little bit better. Ok, entonces aquí está entonces, lo dibujé un poco diferente porque en el inglés se me ocurrió mejor. Yeshua viene, juega una función que es para Teshuvah de Am Israel y luego regresa, ¿verdad? Y esa es la figura del Mesías en hebraica, ese es el concepto del Mesías. Entonces, lo que les está diciendo a ellos Kefa, que no los toma, ¿verdad?, en cierta forma de mucha sorpresa, si ellos les están entendiendo que está hablando del Mesías, es que lo volvió a exaltar, dice el Padre, a su diestra. Okay, so the concept here is that he was exalted, he came, purpose, and back to the right side, to the hand. Okay, entonces es el discurso que Kefa les da a los saduquim. Esto se los presenta a los saduceos y a los fariseos. Se los pone de esta forma, que esto es lo que pasa con Yeshua aquí. Ok, entonces de ahí sale Gamliel, que de hecho Gamliel era el nieto de ¿quién? De Hillel, el gran rabino Hillel. ¿Se acuerdan de la escuela de Hillel y Shammai? Entonces ya Gamliel aún en el judaísmo, si busca quién es Gamaliel, en el judaísmo de la historia judía te dicen que era un contemporáneo de Yeshua, en el tiempo de Yeshua, un poco antes de la destrucción del segundo templo, existió Gamliel y él fue el nieto de Hillel. Hillel el Grande, como le dicen ellos. Bien, no era cualquier persona. Y Gamliel les dice, miren, esto es bien fácil. Ya golpeamos a estos, les decimos que no enseñen y siguen enseñando, pero esto es bien fácil. Ha habido otra gente que se proclama Mesías. Y todo termina igual, se dispersan. En cuanto matan al líder, se dispersan. Me gustaría leerlo para no parafrasearlo. Entonces se nos introduce a Gamaliel y llegamos al capítulo 38. 38, ahí es lo que quiero leer. Okay, so before we do some reading, after this, Kefa explains this concept to the Sedukim roughly. Gamaliel, which is a very respected rabbi of the time, who happens to be the grandson of Hillel the Great.
So even in Judaism, if you look up who Gamaliel is, right, he's a very important rabbi, grandson of Hillel. So he stands up and he says something very wise, which is verse 38. Entonces leamos capítulo 5, verso 38. Dice, de manera que en el caso presente, el consejo que os doy es que no interfiráis con estos hombres, sino que les dejéis en paz. Porque si esta idea o movimiento tiene un origen humano, fracasará. Pero es de Dios, no podréis detenerles, y es posible que incluso os halléis luchando contra Dios. Entonces, Gamaliel era muy sabio. Él les dio este consejo. Miren, si es de hombres, eso se va a perder. Es la señal que le dio a los judíos, Gamaliel. El rabino Gamaliel le dijo a los judíos, su mismo pueblo, déjenlos en paz. Si todo esto se pierde y todos se olvidan de Yeshua, es movimiento humano. Pero si no se muere, y tengan cuidado, podemos estar peleando contra Dios. Y qué interesante que las palabras de Gamaliel ciertamente se cumplen. ¿Por qué? Se desapareció el nombre de Yeshua. Entonces, usando sus mismos argumentos, sus mismas palabras, Yeshua no fue cualquier humano ni cualquier movimiento humano. Así como él dijo, si es movimiento del Eterno, ¿verdad? Seguirá. Y aquí estamos hoy, más de 2000 años después, enseñando que Yeshua es el Mesías, guardando Torah. ¿Qué quiere decir? Que Gamaliel estuvo correcto. No fue movimiento humano. Bien, entonces se cumplieron las palabras de Gamaliel. Nosotros somos prueba de eso. So here's what Gamaliel says, verse 38. So in the present case, my advice to you is not to interfere with these people, but to leave them alone. For if this idea or this movement has had a human origin, it will collapse. But if it is from God, you will not be able to stop them. You might even find yourselves fighting God. So what is he saying? Gamaliel was very wise. He says this, there has been other messiahs, and when you kill them, the leaders scatter. The followers scatter, and you never hear about them again. But if this is a movement from Adonai, you might end up fighting Adonai then. So he said, if it's from humans, it'll go away because we killed the leader. But if it's from Adonai, it will continue. And it's very interesting that this is the argument that this big rabbi, Gamaliel, tells his own people, the Jews, the Sedukim. Everyone is Jew here. It's interesting how 2,000 years later, here we are talking about Yeshua, the Mashiach, and keeping Torah. Proving that his argument was right. This wasn't a movement from humans. It was a movement from Adonai. That's why we're still teaching about Yeshua to this day. Right? So using Gamaliel's own argument, we know that Yeshua then is true. That he was the Mashiach, using his argument. Ok, entonces les dieron una calentadita, ¿verdad? Así como decimos nosotros, les dieron unos golpes, unos azotes, y los soltaron. Y ellos se salieron con una sonrisa, que pudieron sufrir unos azotes por predicar Yeshua. Por predicar Yeshua. Y si les digo aquí, ¿quién está listo para que le den unos azotes? ¿Verdad? Se va a escuchar, amén. Pero ciertamente ellos sabían que entendían el concepto de sufrir en este mundo para tener el máximo shalom en el mundo venidero, ¿no? So what we have is, they were beat up a little bit, they were flogged, and they were let loose. And it's interesting that they were glad to be flogged. They took it with a smile. They understood the concept of suffering in this world to have the ultimate shalom in the world to come. So they suffered and they took it gladly. I want to read verse 42. It says, and not for a single day, either in the temple court or in private homes, did they stop teaching and proclaiming the good news that Yeshua is the Messiah. Capítulo 5, verso 42. Y ni un solo día en los patios del templo o en los hogares privados dejaron de enseñar y proclamar las buenas noticias de que Yeshua es el Mesías. Entonces, miramos que ellos estaban dispuestos, ¿verdad?, a ser azotados. Yo pienso hasta la muerte, ¿verdad? Obvio, hasta la muerte para enseñar ese mismo mensaje, que Yeshua es el Mesías.
Amen. So we have them willing to lay down their life, to be flogged, to teach that Yeshua was the Messiah. Luego pasa algo, ¿verdad? Este movimiento sigue creciendo porque las pruebas son tan contundentes, los enfermos son sanos y todos esos milagros están pasando que con tanta prueba tan contundente, mucha gente se empieza a convertir y a creer en Yeshua. Al punto que en el verso 7 leemos lo siguiente, capítulo 6, verso 7. So what we have is there is such strong evidence that Yeshua is the Messiah based on the miracles that are happening. People that are sick are being healed. The demons are being cast out. That the movement starts to grow. Chapter 6, verse 7 says as follows. The word of God continued to spread. The number of Talmidim in Jerusalem increased rapidly, and a large crowd of Kohanim were becoming obedient to the faith. The Kohanim were becoming obedient. Not just the fishermen, also Kohanim. Miren, de manera que la palabra de Dios continuaba extendiéndose. El número de Talmidim en Jerusalén aumentó rápidamente y una gran multitud de Kohanim estaban siendo obedientes a la fe. Bien interesante que ya no tenemos, ¿verdad?, que cualquier persona se está convirtiendo. Aquí los Kohanim, ya un Kohanim estaban creyendo en Yeshua, porque no podían negar las pruebas contundentes que estaban viendo. ¿Ok? Eso no es cualquier cosa, que nos da un dato interesante, los Kohanim. Very important that it was the Kohanim. Okay, and then we have Stephen was chosen as a leader, and then he is, they didn't like him, so they arrested him, they set up false witnesses, and they took him to the Sanhedrin. Okay. Entonces tenemos la historia en el resto del verso 6 acerca de Esteban. Esteban lo habían escogido como líder igualmente de la comunidad. Dice que estaba lleno del Ruach HaKodesh y les cayó mal a ciertos judíos que les levantaron un falso y lo llevaron al Sanedrín. Lo llevaron al Sanedrín. Ahí entonces comenzamos el capítulo 7. Y en el capítulo 7 se avienta un super discurso Esteban. So we have Stephen in chapter 7 gives a great discourse. And he quote unquote schools the Jews, the Sadducees. Well, they were all Jews, but he schools the religious, I should say. The religious that did not accept Yeshua. Entonces en el capítulo 7 Esteban les pega un discursazo a los judíos ortodoxos de su tiempo. No los ortodoxos de hoy, digo ortodoxos en el sentido de que era la ortodoxia, era lo normal, los que seguían el judaísmo de ese tiempo, que no aceptaron a Yeshua. Les da un súper discurso. Y este capítulo, si lo tienen que leer 3 veces, léanlo 3 veces, porque van a mirar cómo un judío le explica al Mesías judío a otros judíos que no aceptaron a Yeshua, el Mesías judío. Yo sé y entiendo que en las mismas escrituras de los discípulos, aquí se nos va a introducir a un mentado Shaul, Pablo. Y cuando él escribe, ya años después, aquí es reciente, Pablo ya escribe ciertas cartas bastantes años después, ¿verdad? Y lo vamos a mirar, él sube en prominencia en el libro de los Hechos. Pablo ya al final, ya se está tratando de Pablo. Pero aquí todavía Pablo ni cree en Yeshua. Él todavía odia a los creyentes en Yeshua. Entonces ahorita, pero Pablo después se torna en el emisario a los gentiles. Y él escribiéndole a comunidades de gentiles que habían creído en Yeshua y en aceptar la Torah. Entonces él ya empieza a escribirles de una forma que ellos van a entender y usa ciertos argumentos que dejan un poco en shock a la mente hebrea. Pero aquí todavía no entramos con Shaul, no lo estamos considerando en cierta forma. Aquí está Esteban, ¿verdad? Como les dije, un judío presentándole a otros judíos al Mesías judío. ¿Se entiende? Hebreo. Aquí todo el contexto es hebreo. Los gentiles todavía ni cruzan aquí. Acuérdense, Cornelio es el primero y viene hasta el capítulo 10. Bien, por eso es importante, porque estamos viendo otra perspectiva. Todavía la mentalidad gentil no entra aquí en nada. Puro hebraísmo, Judea y Jerusalén.
Okay, so in chapter 7, I think it's very important that you reread it and triple read it, because we have very recently, after the death and resurrection of Yeshua, you have something interesting. You have Stephen, a Jew, Hebrew, teaching the orthodoxy of the Jewish orthodoxy of the time, why they didn't accept the Jewish Messiah, to the Hebrews, to the Israelites. So you have a Jew explaining to other Jews why they didn't accept the Jewish Messiah, right? Now, it's tempting for us to want to jump to the end of the book and the letters of Paul, but at this point, we're going to meet Shaul. At this point, he hates Yeshua and he hates the disciples. He hasn't even understood who Yeshua is yet, right? So Shaul later on will write some things that kind of shake up the Hebrew mind, because he was the emissary to the quote unquote Gentiles. And he spoke to the Gentiles in ways the Gentiles would understand. But up to this point, it's all Judeans from Jerusalem that understand the Torah, right? This is the very important thing we need to understand. This is why chapter 7 is important. Okay, entonces, miren, comienza para explicarle un judío a otros judíos, el Mesías judío, comienza desde Abraham. Desde ahí parte. Okay, so this Jew explaining to the Jews the Jewish Messiah, he starts Abraham, ¿verdad? Y muy bien explicado cómo Abraham comenzó en Ur Hasdim, en Ur de los, bueno, él dice el territorio de los caldeos, no menciona Ur, pero de los caldeos. Después vivió en Harán, su padre se murió, Terah, en Harán, ¿correcto? Y ahí los va caminando. La historia judía, la historia hebrea, se las da perfectamente. Después de Abraham, los patriarcas. Voy a poner aquí patriarcas. Okay, so we have, right, going back to the concept of the Jew teaching the Jews the Jewish Messiah, we have now, he starts with Abraham, and he breaks it down real nice. Stephen knew Torah, because he gives them the right information in this sense. Abraham was called from the land of the Chaldeans, from Ur Kasdim. His father Terah died in Haran, and then he left Haran to come to this land, he tells them, the land of Israel. And he starts from there, and then he explains the patriarchs. Entonces, él les explica los patriarcas. He explains who the patriarchs are. Les explica de Joseph. Then he tells them about Joseph. And he tells them about Moshe. Los sigue caminando. Les dice cómo el Eterno le dijo a los patriarcas que ellos irían 400 años a una nación extraña. Les explica de quién fue Joseph. Cómo Joseph encontró gracia ante Faraón, después él se murió, después oprimieron al pueblo de Israel, después surgió Moshe, un niño especial, les dice. Dice que el Eterno vio, les dice él, que Moshe fue especial desde niño. As Stephen walks them through the history of the Hebrew people, he tells them about the patriarchs, he tells them about Joseph, how it was, by Adonai's design, the Hebrews were to go to a foreign land to be slaves. And that's the story of Joseph, right? That he starts that process. And then Joseph takes them to Egypt. Moshe takes them out of Egypt, right? He says that Moshe was a special child from the day he was born, right? Moshe. De hecho, dice Esteban, no sé, miraron, un dato. Esteban dice algo interesante. Dice que Moshe era buenísimo para hablar. Un orador, leámoslo, capítulo 7, verso 22. So chapter 7, verse 22, de manera que Moshe fue enseñado conforme a toda la sabiduría de los egipcios y se convirtió al mismo tiempo en un poderoso orador y en un hombre de acción. Bien interesante, ¿no? So it says, so Moshe was trained in all the wisdom of the Egyptians and became both a powerful speaker and a man of action. Bien interesante, porque yo pensé esto, no sé ustedes, pero si Moshe le dijo al Eterno, yo no soy bueno para hablar, ¿por qué no escoges a otra persona? Y aquí Esteban nos dice que era buenísimo para hablar. ¿Qué está pasando? Y luego pienso yo, bueno, la Torah dice que Moshe era el más humilde de toda la tierra. Entonces posiblemente existe la posibilidad que Moshe, aunque él tenía mucho talento para hablar y todo, él decía, no, yo no soy muy bueno. Pon a otra persona, Eterno. Él no se creía mucho, pues. Fíjese, porque es bien interesante. Si
Me imagino que todos han conocido a muchas personas, chances se han topado con alguien, ¿verdad? Vamos a ir jugando fútbol o quién sabe, o haciendo algo que dice, vamos a ir jugando fútbol. ¿Quieres jugar fútbol? Y dice, no, ya no soy muy bueno. Sí, vente a jugar. No, yo apenas sé pegar el balón. Y se mete a jugar fútbol y es más bueno que todos. Pero decía que no. Y luego puede haber otro, ¿verdad? Que dice, yo para jugar fútbol mínimo 100 goles. Yo solito le puedo ganar a todo el otro equipo. Y luego cuando anda jugando, ¿verdad? Mismo se trompieza y se cae todo el tiempo. Entonces parece que Moshe era del tipo humilde. Y de la forma que Esteban da la historia, Moshe él aprendió mucho en Egipto, en las universidades de Egipto. O sea, él salió bien preparado, bueno para hablar, pero no lo aparentaba, ¿verdad? No decía. Posiblemente él fue entonces muy humilde. Eso me llamó la atención. Okay, so it's interesting that Stephen calls Moshe a very powerful speaker, and you think, wait a minute, Moshe told Adonai, I'm not a good speaker. What's going on here? And the Torah also says that there has been no more humble man than Moshe. Could it be, right? Could it be that maybe Moshe was a good speaker? He just didn't think he was, or he didn't want to act like he was, so he was very modest, right? And he said, no, I'm not a good speaker. But you can choose someone. I'm sure there's someone better than me. He really thought, maybe there's someone better than me. He didn't want to be the best or say he was the best. Maybe he just didn't even see himself as the best. But this is interesting because if you've met enough people in your life, you probably met already these two types of people. There's someone, let's just say playing soccer, right? There's someone who you say, come, let's go play soccer. And they say, I'm not very good. Dude, come on, come play. We need someone to play. He goes, you're probably going to lose because I'm not very good. And you get them to play and then they're better than everyone. They're just humble. And it could be that you maybe have met people who say, oh man, if I go play soccer, I'm going to score at least 5 goals. And if you get the ball to me, we win for sure. And then you put them in the field and they're tripping over their feet all the time, right? Can't even get to the ball. They try to kick the ball and they miss, right? So you might have those two types. Anyways, could be here. Moshe was actually very humble. Nos habla entonces cómo Moshe se fue a Midian después que mató a un egipcio por maltratar a un hebreo. Cómo el Eterno se le apareció en el monte Sinaí en la zarza ardiendo. Y habla ahí del malach del Eterno. Bien interesante. Vamos al verso 30. I want to go to verse 30 real quick. Chapter 7, verse 30. Dice, después de 40 años más, un ángel se le apareció en el desierto, cerca del monte Sinaí, en las llamas de una zarza ardiente. Bien interesante porque leemos aquí un ángel. Porque yo sé de antemano que hay una traducción mal aquí. O sea, posiblemente el que escribió el griego tenía la intención correcta, pero ya nos llegó en español mal. Porque si leemos la historia, dice el malach Jehová. El malach Jehová. Y igualmente malach Elohim. O simplemente Elohim. Así que no es nada más ángel. Ya en el griego angelos dice, no, pero si leemos la Torah, que tenemos el lujo de ir a la historia y leer la Torah, porque la historia está en la Torah. El libro de Shemot, capítulo 3. Y tenemos el lujo de irlo a leer y mirar que hay una falla, nos llegó una falla en la traducción. Sí hay un concepto de malach aquí, pero no simplemente malach. O sea, que si alguien no va a referencia, Shemot capítulo 3, se puede ir con una finta que se le apareció un ángel común y cualquiera, como Gabriel, ¿verdad? Y no es así. Leemos la Torah, miramos ya que es bastante importante el detalle que se perdió. Okay, interesting that we come here to the book of Acts, right? And we're following this story, and verse 30 is interesting. Well, I'll read it. It says like this. After 40 more years, an angel appeared to him in the desert near Mount Sinai in the flames of a burning bush. And you see an angel. So anyone who, like a lot of Christians, for example, they don't read the Old Testament. They just have the little book they give out that has only the New Testament. They're reading this. They go, oh yeah, an angel appeared. Could be the angel Gabriel, for all I know, appeared in the burning bush. Makes perfect sense. Let's move on in the story. But wait a minute.
I know as a fact there was a mistranslation. Why? Because unlike other parts of the New Testament, this one's in the Torah. We can go back and read it. And we can actually find out what it actually says. And it's not any old angel. Yes, there's a concept of Malach, but it's the Malach Yehovah. Right? Also Malach Elohim. Also Malach. So if we go back and read it, right, you'll see that it seems like a small detail, but it's huge. Right? It's huge because it wasn't just any old angel. It was the specific messenger, this particular Malach of Yehovah that we're talking about here. So it's not just, if you only read the New Testament, you might miss the difference, which is actually very significant, very significant. Vamos al 7:34. Quiero que pongan atención. 7:34, lo voy a leer así, hablando el Eterno. Yo he visto claramente cómo está siendo oprimido mi pueblo en Egipto. He oído sus lamentos, escuchen, y he descendido para rescatarles. Y ahora te enviaré a ti a Egipto. Entonces el Eterno dice, he venido yo a salvar al pueblo, pero te voy a mandar a ti, Moisés. Te enviaré a ti a Egipto. ¿Lo ven? Eso es importante. So I want to now read verse 34. It says, I have clearly seen, this is Adonai speaking, I have clearly seen how my people are being oppressed in Egypt. I have heard their cry, and I have come down, and I, Adonai speaking, I have come down to rescue them. Look at this though. And now I will send you to Egypt. Wait, Adonai comes down to rescue, but Moshe is the one that actually goes. The salvation comes from Adonai, but Moshe is the one that actually goes and does it, carries it forth. He's the one that leads Israel out of Egypt. Okay, entonces, ¿qué es implícito aquí? Que el que viene a salvar, la salvación, viene del Eterno. Pero el que va a mandar es a Moisés. Y él ejecutará el plan del éxodo de Egipto y la salvación y la redención del pueblo de Israel, de Faraón y la esclavitud egipcia. ¿Lo ven? La salvación es de Adonai, el enviado es Moisés. Lo voy a escribir porque eso es muy importante. I'm going to write this down because I think this is very important. The concept that the salvation comes from Adonai, but the one who sent is Moses to carry forth the plan of redemption, to redeem the Israelites from Pharaoh and the slavery of Egypt. So I'm going to have here, Moshe then becomes the Savior. Bien, Moshe es el Salvador. Verso 35. Sigamos la idea. Verse 35. Este Moisés, al que habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Es precisamente a quien Dios envió al mismo tiempo como gobernante y libertador, por medio del Malach, del ángel que se le apareció en la zarza ardiente. Vamos a escribir un poco aquí. A Moshe, a él le dijeron, no lo aceptaron no lo mandaron, pero él se fue a Midian. Aquí hubo un rechazo y lo mandaron para Midian. El mismo pueblo de Israel. Israel lo rechazó. Es lo que le está diciendo Esteban. El mismo Israel rechazó a Moshe y a ese rechazado por el pueblo, el Eterno lo regresa otra vez al pueblo de Israel a sacarlos de Egipto, al mismo que habían rechazado. So this is what Stephen is saying. He's saying, Moses, whom you rejected, saying, who made you ruler and judge, is the very one whom God sent as both ruler and ransomer by the means of the Malach that appeared to him in the thorn bush. So let's get the story right. It says Moshe was rejected by Israel. He left to Midian. He was rejected by Israel. He went to Midian. And that same man, Moses, who was rejected by Israel, Adonai sends him back to Israel to save them, once he had already been rejected by them. Right? Just so you can follow along. 36. This man led them out, performing miracles and signs in Egypt, at the Red Sea, and in the wilderness for 40 years.
verso 36. Dice, este hombre los guió fuera de Egipto por el Mar Rojo y por el desierto durante 40 años. Me brinqué el 36, perdón. Este hombre los guió fuera de Egipto por el Mar Rojo y por el desierto durante 40 años. Qué interesante porque en mi español está diferente. En inglés dice, y este hombre los guió haciendo grandes milagros y prodigios en Egipto. Así dice en mi versión en inglés. En español se brincó esa parte. Haciendo milagros y prodigios en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Así que no me había dado cuenta. La versión de español, para ser honesto, no la leo. Hasta ahorita me doy cuenta que la leo nada más públicamente. Cuando necesito traducir, me doy cuenta que no dice la parte de grandes milagros. Okay, so I kind of got hung up there because the Spanish was quite a bit different. It left out the part about Moses performing miracles and signs. For 40 years. So he performs miracles and signs. Okay, entonces él hace milagros y prodigios, ciertamente sí los hace por 40 años. Bien. Vamos a poner que Moshe entonces hace milagros y prodigios. All right, so he makes miracles and signs. Moshe does, bringing them out. Okay, verso 37. Verse 37. This is the Moshe who said to the people, God will raise up a prophet like me from among your brothers. Hasta este punto, los fariseos están escuchando y los saduceos están escuchando a Esteban y están diciendo, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moshe, Paró, milagros, Egipto, ok, todo está pasando, todo bien, todo está natural, vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Nadie le está argumentando nada. Y después, comenzando con el verso 37, les empieza a encajar la espada en el corazón. Y les dice, ¿por qué? Porque Moisés es el dador de la Torá y después se los va a echar en cara. Pero les dice, y este mismo Moisés que le dijo al pueblo de Israel, este es el Moshe que le dijo al pueblo de Israel, Dios levantará un profeta como yo de entre medio de tus hermanos. Okay, so here we have him saying, up to this point, right, the Pharisees and the Sadducees that are listening to Stephen, they're like, okay, nothing new. We know this. There was Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, the story of Egypt. We got it. But then he starts to stab them right in the heart by saying, by the way, this is the Moses who also said, I will raise a prophet like you from among your brothers. Entonces, les dice, miren lo que está haciendo Esteban con sus hermanos judíos. Voy a poner aquí Yeshua. Ya lo hemos hablado aquí, así que yo sé que nadie le está tomando por sorpresa el argumento del profeta como Moisés. Lo hemos manejado mucho porque es la señal más grande de la Torah, lo tenemos que entender. Entonces, miren cómo los está preparando. Esteban está preparando a su audiencia judía que sabe Torah, expertos en la Torah. ¿Moisés hizo milagros, sí o no? Sí. Después, les voy a decir, ¿Yeshua hizo milagros, sí o no? Sí. Bien. Y luego les va a decir, los padres suyos y míos, ¿verdad? Esteban, nuestros padres judíos, Israel, los israelitas, ¿se apartaron de Moisés, sí o no? Y aquí originalmente lo rechazaron, ¿sí o no? Y les va a decir, y ustedes rechazaron a Yeshua, ¿bien? Al que los iba a salvar eventualmente. Entonces les está preparando esto. Les dijo todo esto para traerlos hasta este punto. So what you see, Stephen he's a very good, what would you say, like lawyer, debater. If it's not really a debate, but he's giving a very good discourse in this sense that he's laying down his argument with the Torah and he's saying, wait a minute, here's where I'm taking you. Moshe did miracles, right? Yeshua did miracles, and the Talmidim are doing miracles. Your fathers or our fathers rejected Moses, sent him to Midian, but then he ended up saving them.
And we, and you guys, he doesn't include himself anymore, rejected Yeshua, and he's going to end up saving us. And he's laying down this argument from the Torah that Yeshua and Moshe had this similarity. And then he tells them, and Moses said, I will raise up from your brothers, from among your brothers, a prophet like me. Exactly this. Therefore, Moshe and Yeshua have a connection. Have to. That's the most Torah argument for the Mashiach. Ok, si me van siguiendo hasta ahorita, vamos a seguir en el verso 38. Leamos. So let's read verse 38. This is the man who was in the assembly in the wilderness, accompanied by the angel that had spoken to him at Mount Sinai, and by our fathers, the man who was given living words to pass to us. Ahora, ya que les dejó caer el profeta como Moisés, y obvio les está diciendo que Yeshua va a ser el profeta como Moisés, el Mesías. Ahora, verso 38 les dice, este es el hombre que, Moshe, este es el hombre que estaba en la asamblea en el desierto, acompañado por el Malach, por el ángel que le había hablado en el monte Sinaí y por nuestros antepasados. Y el hombre al que le fueron dadas palabras vivas que nos transmitió a nosotros. Que nos transmitió a nosotros. Ok, entonces después de ahí ya entra cómo el pueblo de Israel fue rebelde y se empezaron a hacer ídolos, ¿verdad? Y dice que ahora le está diciendo que el pueblo de Israel, desde que tienen a Moisés enfrente de ellos, eran rebeldes. La rebeldía de sus padres. And then he continues to speak in a discourse and he proves to them and he tells them how the people of Israel have been rebellious even when they had Moses in front of them. They could see Moshe and they already made a golden calf. Well, he was up in Mount Sinai. But nevertheless, Moshe was still with them and they already had a golden calf, highlighting how rebellious they were. En el verso 44, algo bien interesante que les quiero comentar. Cuando nosotros hicimos el sistema de Parashot, de los Ketuvim Talmidim, yo no traté, porque hubiera sido casi inútil hacerlo, tratar de conectar las lecturas de los discípulos de Yeshua y la Torah, porque iba a ser mucho, ¿verdad? Muy difícil. Yo los hice en otra forma, secuencia. Pero bien interesante que siempre que tenemos las Parashot, hay una conexión con la Parashá de la Torah. Es algo increíble. Y en el verso 44 tenemos una conexión indiscutible, ¿no? Con la Parashat Terumah. Verso 44, me gustaría leerlo. Dice, y nuestros padres tuvieron la tienda del testimonio en el desierto. Fue construida de la misma manera que Dios, que le habló a Moshe, ordenó que se hiciese, según el patrón que había visto Moshe. Bien, y en esta Parashat Terumah miramos cómo exactamente lo que dice Esteban, ¿no? Entonces cayó una vez más. Siempre hay un dato de la parasha. You know, I just have, in verse 44, I want to take a quick break as an anecdotally, because when we came up with the section, the parashot for the Ketuvim Talmidim, the portions for the writings of the disciples to read on Shabbat, I didn't think to make any connections to the parashot of the Torah because it would have been really hard, especially when you're doing sequential reading. But it's very interesting how I think every single parashah that we've read on the New Testament, the writings of the disciples, there's a connection, a clear connection to the parashah. And in this parashah, we have it in verse 44, where it says, our fathers had the tent of witness in the wilderness. It had been made just as God, who spoke to Moses, had ordered it made, according to the pattern Moshe had seen, right? And we see that we see in this parashat Terumah, this exact recount. Habla del tabernáculo, ¿verdad? Si vamos aquí, habla de, más o menos inserta a David y Salomón, el Mishkan, porque luego dice que después de David se construyó el templo, ¿no? Y nos dice cómo el Mishkan fue construido bajo las instrucciones de Moisés. It tells us how the Mishkan was built by the instruction of Moshe, the Adonai gave Moshe. Entonces dice que ese tabernáculo que Moisés hizo duró parado por mucho tiempo, hasta después del tiempo de David y cuando Shlomo construyó otro templo. Pero, ok, brincamos al 50.
So I want to jump to chapter 50. The rest here, basically, he says how the tabernacle stood for many years until the time of Solomon, when Solomon built the first temple. So let's jump to verse 50. El verso 50 dice, 51. Sois un pueblo obstinado, con corazones y oídos incircuncisos. Os oponéis continuamente al Ruach HaKodesh. Hacéis las mismas cosas que hicieron vuestros padres. Ojo con eso, porque sigue el argumento de Esteban. Okay, so verse 50, stiff-necked people with uncircumcised hearts and ears, you continually oppose the Ruach HaKodesh. You do the same things your fathers did. Quiero que miren esto. Ahora él pone los hijos igual a los padres. Les da esta ecuación. So he gives them this equation. The sons are equal to the fathers. Los hijos son igual a los padres. Verso 52. ¿Qué hicieron los padres? Verse 52. Which of the prophets did your fathers not persecute? They killed those who told in advance about the coming of the Tzaddik. And now you have become his betrayers and murderers. Verso 52. Dice, hacéis las mismas cosas que hicieron vuestros padres. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Mataron a aquellos que hablaron por adelanto acerca de la venida del Tzaddik. Y ahora os habéis convertido en los que le traicionan y son asesinos. Oh, ok. Miren, los padres, ¿qué hicieron? ¿Cuál fue el pecado de sus padres? Mataron profetas. Y un álgebra básico nos dice que si los hijos son igual a los padres y los padres mataron profetas, los hijos mataron al profeta como Moshe. Es lo que les está diciendo. Les está diciendo, ya les dijo, Moisés mismo dijo, un profeta les levantaré entre sus hermanos como yo. Levantaré entre sus hermanos como yo. O sea que Moshe y Yeshua tienen algo así muy similar, ¿no? Ya está diciendo eso. Luego dice que los hijos son iguales que los padres, porque los padres miraron un profeta y lo mataban. Y de hecho, los profetas hablaron acerca del justo, del Tzaddik. Y dice, y ustedes, que son iguales que sus padres, que matan a los profetas, mataron al profeta como Moisés, Yeshua. ¿Lo está viendo? Es lo que él está diciendo para que lo vayan entendiendo. So, I want to explain what Stephen here is telling them. He says, look, I have a very, very simple algebra equation. Don't think it's a math class. It's very simple. It says, the sons are equal to the fathers. And then he says this, and the fathers killed the prophets. And if you're equal to your fathers, you're the sons, and you killed the prophet like Moses. Right? They killed prophets, you kill prophets. And he already told them that Yeshua was the prophet like Moses. The Mashiach, i.e., the Tzaddik. 53, verse 53. You who received the Torah as having been delivered by angels, but do not keep it. Verso 53. Vosotros que recibisteis la Torah como habiendo sido entregada por ángeles, pero no la guardáis. Ahí está. Ahí termina su discurso. Y ahí les da el último espadazo que los hace que se les salga espuma de la boca de rabia. Porque los está acusando de... Ok, en este tiempo, ¿verdad? Ellos pensaban, ya que los profetas eran profetas, decían, si yo hubiera vivido en el tiempo de Isaías, yo no lo hubiera perseguido a él. O Eliyahu, cuando estaba todo el reino persiguiendo a Eliyahu, eran muchos perversos. No todos, ¿verdad? El Eterno ahí en esa historia dice que hay un remanente. Pero el punto es, nosotros hubiéramos respetado a Eliyahu, claro, Eliyahu, ¿cómo no? Pero los padres, cuando lo estaban viviendo, persiguieron a los profetas. Entonces, él está diciendo que son igual que los padres. Tuvieron un profeta enfrente de ustedes y lo mataron igual que sus padres.
Bien, el profeta como Moisés, es lo que le está diciendo. So, this is the argument, right, where he shoves the sword right through their heart. And he says, look, you're just as bad as your fathers. Because right now you look back and you say, oh, our fathers did so bad. They killed the prophets. If we had lived in the time of Isaiah, we wouldn't have persecuted Isaiah or Elijah. Of course we wouldn't have. They were prophets. Our fathers did wrong. But then he tells them, but guess what? You did the exact same thing. You did the exact same thing. And you believe that the Torah is divine, given by angels, and you don't even keep it. Right? Can you imagine that? He told the leaders. So here you have Stephen telling this to the religious leaders of the time. Can you imagine? Made them foam at the mouth with anger. Entonces, ¿verdad? Aquí termina su discurso, pero él, miren cómo los lleva desde Abraham hasta los profetas y cómo el pueblo de Israel ha sido contra el plan del Eterno en muchas ocasiones y en ciertas formas. Y les dice que ellos no han cambiado. Y le está diciendo a los líderes religiosos. ¿Se puede imaginar que Esteban esté hablando con los más altos de la religión y les está diciendo esto? Que miran que la Torah es divina, pero no la guardan. Y son tan ciegos que no ven que han cometido los mismos errores que sus padres. O sea, ¿qué más insulto le puede dar a los más grandes religiosos? So can you imagine what biggest insult he could give them? Okay. Verso 54, verse 54. Dice, al oír estas cosas, se sintieron enfurecidos en sus corazones y crujieron los dientes ante él. Pero él, lleno del Ruach HaKodesh, elevó la vista a los cielos y vio la Shejinah de Dios, con Yeshua a la diestra de Dios. Mirad, exclamó, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Verse 54. On hearing these things, they were cut to their hearts and ground their teeth at him. But he, full of the Ruach HaKodesh, looked up to heaven and saw God's Shekhinah, with Yeshua standing at the right hand of God. Look, he exclaimed, I see heaven opened and the Son of Man standing at the right hand of God. Ok. Con esto regresamos al punto que comencé. Aquí tenemos a un judío explicándole a otros judíos el Mesías judío de un punto de vista judío hebreo. Bien. Y terminamos con este concepto, que el Mesías, desde el punto de vista hebreo, ¿verdad? No tiene principio ni fin en el tiempo como nosotros vemos el tiempo. La figura ya estaba, pero él vino y no lo reconocieron. Él no lo reconocieron. Él tuvo el propósito de hacer Teshuvah, que Israel hiciera Teshuvah, y después regresa a la posición de antes, que es entonces, este es un trono grande, una silla grande, este es un trono pequeño, al lado derecho. Regresa a donde estaba originalmente, Yeshua al lado del Padre. Y si miramos, esa idea es muy consistente. ¿Se puede comprobar o no se puede comprobar? Se puede comprobar, ¿verdad? Porque cuando miramos, se los quise dibujar porque en algún tiempo vamos a mirar los pasajes donde esto se comprueba bien claramente, ¿verdad? En el libro de Revelación al final, ¿verdad? En el libro de Daniel también, ¿verdad? Y en varios más podemos ir a ciertos textos donde miramos esta figura, ¿verdad? Que existe el Eterno y otra figura, bien claro. Y nos trae, ¿no? Entonces a la finalidad de este capítulo. Okay, so I want to just finish with this, right where we began, which is we have Stephen, the Jew, Hebrew, explaining to other Jews, Hebrews, the concept of the Hebrew Messiah, the Jewish Messiah. And how does it work? The concept of the Messiah is a figure that existed before time, as people in the world can record time. He was there, but he came down to this creation. He was not recognized, but he had a purpose for Israel to do teshuvah, to do repentance. After the purpose was carried out,
he went back to the right hand of the Father, right? And this is what Stephen said he saw. He looked up, he saw God, the glory of God, the glorious God, and next to him, the Son of Man, right? Yeshua. Back to here. Ok, otra cosa que se tiene que explicar, ¿no? Este es el propósito de Yeshua, que nunca se nos olvide, ¿verdad? Porque esto que tengo aquí en morado es precisamente donde, por eso Yeshua es importante para nosotros. Por eso Él tiene sentido. Por eso la figura del Mesías tiene sentido. Es el que nos ayuda a hacer Teshuvah. ¿Por qué? Porque hoy hablamos en la Parashat Terumá, hagan memoria, que ¿por qué el Eterno hizo una morada? Porque Él quiere morar entre su pueblo. Simple y sencillamente. ¿Por qué creó a Adán y Eva? Porque Él quería morar entre su creación. Alguien que lo comprendiera. Por eso nos dio tanta comprensión, inteligencia el Eterno. Él quería morar entre ellos. Por eso Él les mandó que le hicieran un Mishkan, una morada. Él quiere morar entre su pueblo. Pero no cualquiera puede morar cerca de Él. Por eso habían las leyes de santidad en el tabernáculo y en el pueblo de Israel. Entonces, esto es muy importante porque el hacer teshuvah de nuestros pecados y nuestras malas acciones y cambiar a ser tzadikim, a ser justos, es lo que nos permitirá entonces acercarnos a la presencia del Eterno. Entonces, es Yeshua y la figura del Mesías la que nos enseña cómo guardar la Torá. Él vino a este mundo, les enseñó que ellos, aunque conocían la Torá, les dijo Esteban, no la guardan. Haciéndole eco a las palabras de Yeshua, cuando Él mismo las habló. ¿Qué les decía? Fariseos hipócritas. Bien, entonces la Torá de Yeshua, y aquí voy a poner Torá, es central para nuestra creencia mesiánica. Es central. Que nosotros tenemos que guardar la Torá como Yeshua la vino a enseñar. Y si hacemos eso, al hacer teshuvah, que Yeshua nos enseña que hemos estado nosotros pecando y hacemos arrepentimiento, hacemos teshuvah, entonces entramos al propósito de la redención. Que es otro, no lo tengo dibujado aquí, ese ya es otro tema. Pero ciertamente este triángulo que tengo aquí, muy, muy importante. Esto para nosotros es una idea central. Desde ahí partimos nosotros a guardar Torah. ¿Se entiende? Por eso el Mesías para nosotros es muy importante. Porque realmente nosotros que lo hemos aceptado y aceptado como Él nos enseñó Torah y las cosas que Él nos enseñó. ¿Bien? ¿Qué nos enseñó Él? Uno de los ejemplos muy rápidos. Él sanaba en Shabbat. ¿Verdad? O qué tal cuando le decían las tradiciones. Oh, es Torah, que tienes que lavar las manos antes de comer. No es Torah, eso es tradición. No se crean que porque son religiosos. Porque, miren, los judíos pensaban esto y mucho cuidado. Eso puede entrar al mesianismo. Que ciertos mesiánicos pueden pensar que se agarran un látigo y se golpean en la espalda para sufrir. Yo estoy sufriendo por el Eterno y tengo que sufrir más y darse golpes. Piensan que el Eterno quiere eso. Que entre uno más sufre, más bueno, y no necesariamente. Si sufres por las cosas correctas, sí. Si sufres tener no trabajos porque quieres guardar Shabbat, ahí sí está bien. Pero si tú mismo te das latigazos, ¿verdad? Tienes que guardar miles de reglas y halajot y takanot y cosas pensando que eso te hace más justo. Realmente no. Realmente no. Si son reglas humanas, no te ayuda en nada. Entonces, es lo que Yeshua les enseñó a ellos. Ustedes están tan preocupados en reglas humanas que no ayudan al prójimo. ¿Cierto o no? Son las palabras de Yeshua. Entonces, ok, esto es para que todas estas conexiones las tenemos que empezar a tener muy claras. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es lo que nos hace diferentes al cristianismo, donde ellos enseñan a Yeshua, pero le dicen Jesús, y este plan es un poco distinto. Las flechas están más diferentes, el concepto de lo que Él vino a hacer más diferente, el hacer teshuvah, aquí pondrían nueva ley, y es otra cosa, casi irreconocible para nosotros. Y muchos podemos pensar que sí, tenemos con el cristianismo, por ejemplo, muchas similaridades, pero la teología de ellos que le han puesto, ¿verdad? La teología que ellos han puesto
a este plan de redención muy simple, cambia muchas cosas. Casi otro irreconocible a lo que nosotros como mesiánicos. Entonces creemos bien. Por eso los que van saliendo del cristianismo o apenas van entendiendo el concepto mesiánico son ideas que se tienen que ir, ¿verdad?, sentando. Y yo he tratado de, cuando vamos en los parashot, irlo exponiendo estos puntos para que poco a poco vayan creciendo su librería de datos, ¿verdad?, de cómo es ser mesiánicos. Okay, so I do want to give an outro. And my outro is this. That this is a very important concepts that we need to have down, which is the concept of, for example, who Yeshua is to us. Because this is a central theme of being messianic. We need to know this. We need to know who we are. And this is that we accept the Torah of Yeshua. And we have the concept of teshuvah, like Stephen said. The Messiah starts here. He comes here because of the plan of teshuvah, the plan of repentance. Which means that we used to be people who didn't keep Torah, but we're able to keep Torah if we repent. And we go back to this parasha Terumah. What did we read in Parashat Terumah? That Adonai wanted to create a dwelling place to be close to his people. He doesn't say why, he just wants to. Adonai wants to dwell amongst his people. He doesn't tell us why he created Adam and Eve. He just created them. He created them to dwell amongst them. There's a desire of Adonai to dwell amongst his creation, but not just any old creation. You have to be holy. You have to do the right things to be in his presence. That's why there was rules in the tabernacle, right? And so this plan allows us to do teshuvah and to start to keep Torah the way Yeshua teaches us Torah. That way we can get close to the Father again. And one day, Baruch Hashem Adonai, we will. This allows us to get back close to the Father and to restore the plan that happened from the very beginning of Adonai dwelling amongst his people. But this is the central theme for us, right? As messianic. The other reason why we really have to have this very clear is because there's a big difference between this picture as I draw it as a messianic roe, we can say pastor. And if it was a Christian pastor, this would be a different picture. The arrows are going to look different. The plant, the teshuvah, the Torah, there's going to be some flip it around and some twisting. And this is going to be a whole different picture. So, right, some people think that, well, we're kind of like Christians, but they say Jesus, we say Yeshua, and we keep Shabbat. They keep Sunday. No, that's not true, right? Christianity has piled on so much theology throughout the years. And the Catholic Church for many years, then the Protestant movement, and Christianity today has gone through a big evolution. And their theology now has arrows all over the place. Ours is very simple, right? This is the Hebrew perspective of being Meshichim, of being actually messianic, right? So we have to have a perspective of who we are, right? And this is it. Yeshua came to teach us the proper Torah, to do teshuvah. Once we know the Torah of Yeshua, we have to do teshuvah because we're doing wrong. The Torah of Yeshua is the Torah of Adonai, without all of the traditions that he came to teach against. And he taught against the washing of the hands. They said, hey, your disciples don't wash their hands. And he said, it doesn't matter because it's not a commandment. But the Pharisees thought that by doing so many rules and regulations and constantly doing a rule that was punishing themselves, they think that self-punishment, that emulation, or what do they call it? I forget the word. Immolation, well, that's death. But anyway, that they torture themselves, that makes them better. And that's not true, right? That's not true. Yeshua just said, back to the basics, back to the original Torah, right? So that's what we follow, and that's what makes us messianic. Very different than from Christianity. Okay, and I guess one thing I didn't mention was this, right? That what he saw therefore is this picture and a very clear perspective of the glory of the Father, and next to him, the right hand, is the Son of Man, right? Yeshua the Messiah. And this is actually very provable with the Tanakh. And one day when we nail down the subject, we'll go right into the proofs. This is very provable. And it is the most biblical, as a matter of fact, theology aside, if we put theology aside.
Ok, muy bien. Entramos en el capítulo 8. No vamos a discutir mucho el capítulo 8. Nos habla de Shimón, un medio brujo que quiso comprar el Ruach HaKodesh y no le trabajó muy bien. Y también tenemos la famosa historia de Felipe y el eunuco, ¿verdad? Felipe y el eunuco. So I'm not going to get too much into chapter 8 today. We do have two big stories there. One of, for example, Shimon, who was like a sorcerer, so he did magic, and he wanted to buy the Ruach HaKodesh. It's actually kind of funny, right? Kefa tells him, repent from that. Maybe Adonai will forgive you, wanting to buy the Ruach HaKodesh. And then we also have the story of Philip and the eunuch, the Ethiopian eunuch. But we won't get too much into that. I think we have a lot to digest for this Bible study. Ok, entonces yo pienso que ya fue suficiente para digerir como les digo, el discurso capítulo 7 de aquí es muy bien explicado por Esteban a los hebreos, a los judíos, por qué Yeshua es el Mesías. Comienza desde Abraham. Y hay muchos todavía hay detalles que yo no toqué. Y si ustedes se quieren dar la tarea, es un capítulo medio largo, pero si quieren leer todo lo que está implícito aquí, es un discurso muy buen dado por Esteban. Y sería bueno para nosotros, ¿verdad?, repasarlo con todos esos detalles. Hasta se los dejo de tarea. So I'll give you this as homework. Chapter 7 of Acts is a very good chapter to know because Stephen explaining the Messiah to the Hebrews and the Jews of his time, the religious, he starts with Abraham and he gives them a really good argument. We have to understand that, right? And there's a lot of points I didn't touch, believe it or not, because I knew this would extend too much. There's details there that if you really take your time are very, very important. You see how Stephen was full of the Ruach HaKodesh because it was a great speech that he gave them. Ok, Ajim, bendito el Eterno, terminamos, ¿no? Otro Shabbat. Aquí vamos a concluir nuestro servicio Minja. Nos vemos primero el Eterno el próximo Shabbat. Shabbat Shalom.